Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Agradeciéndoles a ustedes por sus visualizaciones, por sus visitas a tu canal Radio Callejón Urbano, ya que mediante ellas es que YouTube básicamente nos recomienda a otros suscriptores. Recordándote también que debajo de cada uno de nuestros videos, por allá, un poquito más abajo del señor Taylor y de Miguel Báez, que a quien voy a presentarles ya mismo, usted ahí consigue lo que es ese corazón mágico que son las gracias, oprimiendo ahí un humilde donativo si usted desea ayuda, coopera, echa para adelante esta plataforma. También debajo de cada una de la descripción, de la caja de descripción de nuestros videos, ahí pues le puede dar y también coopera a través de nuestro Patreon o de nuestro PayPal. Estás a pie, necesitas un carro, yo te lo consigo. Comunícate, textea o llama para tu text drive al 407-300-3654. 407-300-3654. Carro nuevo, usado, pre-owned certified. Los tenemos todos. Así que llama 407-300-3654. Bueno, vamos al mambo. Y como vieron en el título, ustedes dirán, pero ¿y qué es esto? Dándoles un preámbulo rápido antes de presentar no solo a mi invitado, sino a un panelista que esperamos tener por lo menos una vez a la semana junto con otros panelistas también que estaremos ingresando. Vamos a crear un contenido nuevo en el cual ustedes se van a involucrar porque ustedes son los que le van a dar el nombre a este segmento. Y esto es un segmento donde vamos a hablar básicamente de lo que es la política, la vida cotidiana, traerle los temas que nos interesa, porque somos número uno adultos. Somos por lo regular la clase más marginada, somos los que sentimos los impactos económicos, los golpes, y tenemos que estar como public enemy. Fight the power. Aquí nosotros tenemos que pelear contra el poder que todos estos políticos quieren establecer entre nosotros. No es que seamos de derecha, no es que seamos de izquierda, es que sencillamente somos seres humanos y somos la clase más oprimida que hay. Conmigo hoy en este segmento, que les pido desde ya que vayan comentando y vayan poniéndole el nombre que deseen y nosotros vamos a llegar, ¿verdad? A ver y vamos a ver y claro, hasta un premio más. Voy a regalarle un premio, vamos a ver, al que le ponga el nombre y a ti y yo diga ese nombre, pero tiene que ver con lo urbano y tiene que ver con la política. Así que vayan y busquen que yo me voy a inventar el premio y a lo mejor es efectivo. No va a ser como los PlayStation que todavía está regalando a los foques. Son las mismas dos cajas vacías que siempre tienen y nadie se las gana. Todavía no ha dado el ganador. Llevo un año ya con ese tajo. Así que aquí se los voy a dar en efectivo y se los vamos a entregar. Así que vayan poniéndole el nombre. Conmigo hoy nada más y nada menos que nuestro hermano, nuestro amigo, una persona que es un colaborador dentro de nuestro chat, ya que lo considero un colaborador, Miguel Ángel Báez. Ay. Bueno, buenísima la introducción. Bienvenido. Muchísimas gracias, Low, Alex. Un placer aquí colaborar con ustedes. Seguidor de la plataforma. Me encanta el contenido que se hace aquí. Y como ustedes saben por el chat, apoyamos y aportamos en todo lo que sea necesario. Miguel es ingeniero civil de profesión, pero además es administrador de propiedades para una compañía bastante importante en la República Dominicana. En fin, pero es una persona que siempre es bien acertado en sus puntos, esté yo a favor o esté en contra. Y eso es lo que a mí me gusta de Miguel. Miguel siempre está empapado, Miguel siempre lo que dice, o sea, de la manera en que se expresa. Y hoy vamos a tocar algo bien, pero que bien susceptible y bien importante, y obviamente es prensa nacional. Pero al final del día, eso que está pasando allá en Ucrania le va a afectar a usted. Claro. En su modo de vida, en su bolsillo. Usted va a ver las excusas de los políticos. Ya por ahí salió Luis Abinader, ya por ahí salió también Pierluisi, el de Puerto Rico, el de Santo Domingo, hablando plepla. Y allá están pidiendo que, como si ellos fueran parte de la OTAN o algo así, que mira, que... O sea, y es bien importante sobre todo porque esta gente sabía lo que estaba pasando desde que Rusia pisó nuevamente Crimea. Yo voy más lejos. Estaban apostando a que se diera alguna actividad como la de anoche
para tomar medidas que hace años, hace tiempo, mejor dicho, han querido tomar. Aquí en República Dominicana todo el mundo ha visto que lamentablemente tenemos el costo de la vida muy alta. Sí, venimos de una pandemia, se tomaron muchos préstamos, pero siento que el gobierno no ha hecho los suficientes esfuerzos para que al ciudadano común de a pie esta crisis no le afecte tanto, porque al fin y al cabo el gobierno debería protegernos más a nosotros. ¿Qué tú Mira, piensas, Miguel? voy Mira, en con Miguel general, ahora, déjame Ujú. adentrar a la gente, y es que sencillamente esa operación que comenzó anoche, que desplegó Rusia sobre Ucrania, sin lugar a dudas marca una nueva etapa en este conflicto entre estos dos países. sí. Obviamente, también la relación entre lo que es Moscú y las potencias occidentales. Miguel, explícame cuál es Sí, el general que hay ahí. Bueno, básicamente estamos viendo el desenlace de una situación, como decía Alex, desde la invasión a Crimea. O sea, esta es una situación que se viene cocinando entre Rusia como un eje y las potencias occidentales, Europa y el mismo Estados Unidos. Entonces, hoy vimos el desenlace ya de la parte ya del conflicto bélico. Ahora ya el conflicto pasó de diplomático, de amenazas, de medidas económicas, ahora pasó a la parte bélica. Ya ahora van a haber consecuencias mucho más, eh, consecuencias permanentes que van a surgir en esa desastrosas. región. Desastrosas y permanentes, porque van a haber destrucción, pérdida humana y todo eso es permanente. Eso no tiene, no tiene reparo. Sí, porque el movimiento que se está ejecutando ahora es de someter a la otra parte y lamentablemente es una guerra abierta. Sí. Pero de qué manera porque a mí me gustaría como que los que están viendo el contenido pudieran tener una retrospectiva de la situación para llegar aquí. ¿De qué Perfecto. manera estos dos países empiezan a tener en la actualidad este tipo de roce? Porque a mí me consta que Putin ha tenido unas incidencias en los últimos años de manera muy negativa. Nosotros hemos visto cómo él ha tomado ciertas medidas que lo entran dentro del esquema de un caudillo. ¿Cómo se perfiló, cómo procedió todo eso, Sí. hermano? Mira, recordando que Ucrania era una de las repúblicas socialistas, que todas eran controladas, vamos a decir, de manera centralizada desde Rusia, lo que es el Kremlin. ¿Qué sucede? Ya luego de la disolución, todavía quedaban muchos recursos o infraestructuras que servían a Rusia como federación, pero quedaron en esos países que se separaron y ellos perdieron acceso a ellos. Hay muchos países donde, vamos a decir, la Rusia de Moscú pudo contener o mantener el control o sobre los gobernantes o los líderes que quedaron allá y seguir aprovechando de esos recursos para ellos reestructurarse. Lamentablemente, Rusia sigue y aún está en una crisis económica. Aunque ellos tengan una industria militar fuerte, ellos vienen de una crisis económica, pero ellos en los últimos años han logrado expandirse económicamente proveyendo de gas natural a Europa del Este, fundamentalmente a Alemania y a otros países del mar Báltico. Ahí surge un conflicto y es que a pesar de las sanciones que Estados Unidos viene poniéndole a Rusia para torpedear su desarrollo económico y frenarlos en muchos aspectos, ese es un desahogo que ellos tenían. Y ellos llevan un proyecto que se llama el Nord Stream 2, que es un gasoducto que va a ampliar la capacidad de Rusia de proveer de gas natural a Europa y va a ampliar vamos a decir, esa influencia que Rusia pueda tener sobre Europa y de que Europa se restrinja de limitarlos a ellos en múltiples acciones neocolonialistas, como el caso de Ucrania, Sí, porque básicamente lo que está pasando en Ucrania es que hay dos regiones de Ucrania donde la población, hay una gran población ruso parlante, hablan ruso. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es el idioma que se estableció cuando era la Unión Soviética, ese es el idioma en cierta sí, forma sí. oficial, y se identifican con Rusia. Y Rusia, en cambio,
manda y mantiene una propaganda hacia esas repúblicas para que ellos se identifiquen con Rusia, no con Ucrania como un país o una nacionalidad independiente o soberana. Y eso es lo que ellos han propiciado y han utilizado como medio para incendiar el conflicto totalmente. Básicamente, Rusia tiene un tiempo que está tratando de impedir que la OTAN incorpore a Ucrania, porque la OTAN como organización militar tiene una serie de reglas que dotarían a Ucrania de armamento militar de alto grado y alto potencial destructivo, que Rusia no quiere que esté cerca de sus fronteras. Entonces la apropiación sería la razón por la que Rusia ha tenido todo este juego de Guerra Fría y de ataques a Ucrania. Sí, Rusia al verse impedido de evitar que la OTAN incorpore a Ucrania, se han apropiado de estas dos regiones que están en el este de Ucrania y que hacen frontera con Rusia, para entonces ellos de manera militar forzosa impedir entonces que la OTAN accese a esos territorios. Ok. Entonces estamos hablando de que la situación básica es por ciertos recursos y por ampliar también la incidencia en el territorio ruso. Pero ¿de qué manera esta guerra, porque es una guerra ya abierta, aunque creo que está desigual, ¿verdad? Bueno, la guerra es desigual cuando vemos el contexto de Rusia contra Ucrania. Los ucranianos han recibido apoyo de algunas repúblicas del este de Europa y de armamento, pero están totalmente desiguales en lo que sería la guerra por aire y por mar. Los rusos tenían una total dominación sobre ellos. Ellos ayer dominaron el aire. No, es que los ucranianos no tienen, el ejército ucraniano no tiene infraestructura aérea ni marítima, carece de ella. Ellos han logrado tener infraestructura y lograr tener más soldados en la parte de tierra con tanques y APC que han sido donados, pero ellos carecen de eso, carecen de aeródromos para eso, totalmente. O sea, es una guerra totalmente desigual, que es lo que invita a que a la entrada en acción de la OTAN y el bloque de países del norte del Atlántico a reforzar eso y tratar de mantener la soberanía de esas regiones que legalmente pertenecían o pertenecen a Ucrania. Es que estamos hablando de un ejemplo de decir que Florida venga y diga Florida como estado que me declaro independiente, pues va a la Guardia Nacional y pone orden. Que la tenemos aquí. Una pregunta, Miguel Lowe, ¿de qué manera esta situación desigual no que obliga, sino crea la circunstancia de que estados, países como Estados Unidos, pueda asistir, pueda verse como en la obligación de colaborar con Ucrania? O sea, ¿cuáles son los escenarios que tú perfilas de naciones que puedan apoyar a Ucrania? Porque estamos hablando de que es algo que se perfilaba. Nosotros veíamos venir eso hace tiempo. Sí, mira, básicamente, principal razón es económica, el tema del suministro de gas natural. Actualmente Europa carece de un suministro estable de gas natural. En los últimos 5 años han estado recibiéndolo de Rusia y como lo explicaba, eso le daba cierto desahogo a la economía rusa al poder comerciar ese gas natural y esa ampliación que ellos tenían. Ha sido una presión constante desde el mismo gobierno de Trump, presionando a Alemania a decirle, oye, deja de comprarle gas a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras políticas que son contrarias a los objetivos comunes que tenga Estados Unidos, la Unión Europea, con respecto a esos países y esas regiones, más aún luego de la anexión de Crimea, que ellos se anexionaron, o sea, ellos le quitaron ese a eso era lo que yo iba. O sea, Rusia se anexionó básicamente la península ucraniana de Crimea, como para el 2014, creo que fue, con un referéndum ilegal básicamente ante la comunidad internacional, y la cual la comunidad internacional y la OTAN no reconoce. Y una invasión relámpago, ellos invadieron. O sea, no solamente eso, sino que Rusia tiene y posee la base naval más grande, que mientras Crimea no estaba en el panorama, ellos le tenían que pagar. Ahora, obviamente, como ellos se anexionaron y se adjudicaron básicamente el territorio,
el cual todos ellos lo vieron venir y sabían que si Rusia se metía por ahí iba a venir a joder el parto como lo está haciendo ahora, pues no tienen que pagar la base y tienen una base marítima durísima allí. O sea, no, y que no tenían, o sea, ellos no tenían acceso a esa salida marítima sin esa base. O sea, es algo totalmente estratégico para ellos desde el punto de vista de la guerra que estamos viviendo hoy. Esa creo que se llama la base de qué, de Sebastopol, creo que se llama. Mira qué importante es que entendamos los procesos políticos, porque estamos hablando que eso sucedió hace 14 años. O sea, nosotros tenemos 14 años esperando prácticamente el desenlace. Esta situación que hoy se ve. ¿Por qué digo que hay que prestarle atención a eso? Porque hay movimientos específicos que si uno como ciudadanía, como pueblo, lo entiende los procesos, uno puede blindarse. Porque yo siento que a nivel político los gobiernos, los países, blindan una segunda intención con una postura que realmente se puede ver justa, pero los que sabemos de política, o por lo menos intentamos saber de política. La política es bien difícil sí, a comprender estos pichones. Vemos los procesos. Putin tiene tiempo gestando este plan maquiavélico que ayer ya pasó una línea que es prácticamente irrevocable. Sí, es correcto. Mira, hace 8 años se firmaron unos acuerdos para evitar este mismo conflicto que se llamaron los acuerdos de Minsk. Básicamente en esos acuerdos, lo que hizo Ucrania, el gobierno central de Ucrania en ese entonces, fue reconocerle ciertas autonomías a esas repúblicas ahora autoproclamadas, con tal de mantener la paz. ¿En qué sentido? Decir, mira, vamos a evitar el conflicto, se reunieron y firmaron esos acuerdos. Entonces, este territorio sigue siendo de Ucrania porque es un país soberano conformado, pero ahora mismo lo que hemos visto que hizo Putin, inclinado por sus, vamos a decir, sus razones, fue reconocer esas repúblicas como independientes y enviar su ejército allá. En el supuesto de ellos decir que apoyo a ellos, pero es apropiación. Es apropiación porque lo principal es que el 90% de la población de esos lugares son rusoparlantes, hablan ruso, identifican a Rusia como su país de origen. Una ventaja cultural. Una ventaja cultural. Muchos de ellos hasta tienen pasaportes rusos y hasta pueden solicitar la ciudadanía rusa. E inclusive, si buscan noticias a principios de la semana, pueden ver noticias donde la resistencia de esas repúblicas indicaba que los niños y mayores y personas vulnerables estaban siendo evacuados hacia Rusia. O sea que tenían un flujo directo y un acceso a entrar a Rusia totalmente directo. Que no era un plan frío, era un plan en ejecución que tenía años. Es correcto. Sí, es básicamente. Te pregunto, Miguel, ¿de alguna manera Ucrania ha llevado alguna vez, bueno, lo he leído, algún referéndum de anexión como lo tuvieron antes a Rusia directamente? Porque yo entiendo de que como que hay una opinión dividida. Hay gente, obviamente, sobre todo mucha gente mayor, fue lo que yo pude leer, de que ciertamente están inclinados, obviamente, porque ya tuvieron lazos con Rusia y han tenido lazos con Rusia toda la vida antes de la separación de ellos. Pero eventualmente hay como que un movimiento quizás un poco más moderno o de juventud que está inclinado entonces a la unión de los países, a la Unión Europea. Sí, es correcto. O sea, vamos a decir, la política reciente o los políticos en Ucrania llevan tiempo trabajando para lograr que Ucrania se incorpore a la Unión Europea. Obviamente porque ese bloque económico tan importante para un país como ellos, que vamos a decir que aún sufren los estragos de cuando se separaron de la Unión Soviética, la falta de industrias, infraestructura también desfasada, de calles, de fábricas, de todo. Bueno, unirse a la Unión Europea es un gran alivio. Mira, por ejemplo, miren el ejemplo de Grecia. Grecia se vio en un problema económico feísimo
y la Unión Europea puso el billete y lo sacó de ahí. Sí, porque este tipo de conflictos siempre pasa, esas divisiones de opiniones pasan también por la afinidad y la cercanía que se tenga cada quien con ciertos sectores. Por ejemplo, aquí en República Dominicana pasa mucho y lamentablemente sucedió con un líder político como Peña Gómez, en el que su ascendencia claramente haitiana develaba, entre comillas, una intención de anexión de República Dominicana con Haití y era lo que utilizaban los detractores de él para minimizar sus filas, la gente que tenía cierta afinidad. Sí, Entonces, hay líderes que todavía se disputan llegar a ser presidente, que han hecho más afinidad con esa idea que el mismo Peña Gómez, que no está aquí. exacto, exacto. El mismo Luis Abinader, su familia tiene grandes intereses en Haití y fue uno de los discursos que se utilizaron para dividir de manera clara esa afinidad que Luis Abinader creó en determinado momento. Pero es importante que entendamos ese proceso porque al fin y al cabo todo ha sido por recursos, todo ha sido por apropiación, pero a mí me interesa saber de qué manera, que creo que eso es lo que orgánicamente tenemos que tocar ahora, Sí. de qué manera eso afecta en la economía mundial y literalmente en los lugares donde está mi hermano Lowe, que es Estados Unidos, Sí. Puerto Rico Bueno, y aquí en República Ya hoy se Dominicana. disparó, la ya hoy se primera disparó la afectación, gasolina. Ya hoy la gasolina en menos de sí, el 24 horas. Se peso del disparó. petróleo, Se el peso del disparó. petróleo se dispara y eso tiene un impacto directo en cualquier economía porque todo usa combustibles o un producto como sean plásticos, todo lo que se deriva del petróleo. Pero el primer impacto que se va a realizar es en la cadena de distribución. Al destinarse y empezar a moverse gran cantidad de recursos hacia esa zona, o sea, Estados Unidos, un ejemplo, mueva 10,000 soldados, esos 10,000 soldados comen, Sí. utilizan servicios, básicamente insumos, uniformes, lo que sea, todo lo que tú te puedes imaginar que una persona necesita para desplazarse. Al tú hacer esos grandes desplazamientos de personas, hay toda una logística, hay una cadena de distribución que tiene que ahora enfocarse en esos lugares. ¿Y qué hace? Bueno, pues que si a mí me van a pagar más por llevar esto allá, Sí. yo a ti, para yo llevártelo a ti, te voy a cobrar o te voy a poner a esperar. O sea, Crea ya eso cierta crea escasez en determinado mercados. Servicios, sí, claro. mercado porque el suplidor va a pensar netamente en el negocio. Exacto. Entonces, de la misma forma puede generar beneficios en ciertas áreas o regiones, porque vamos a decir, alguien suple todo eso. Y eso es lo que es Sí. la economía de la guerra. La guerra consume una gran cantidad de recursos y automáticamente otros lugares, por la Se crea escasez, oportunidades. crean oportunidades, pero en otros sitios se crean escasez. Y esa Y, y un- escasez automáticamente aumenta el precio. Entre tú tienes menor oferta, aumenta el precio. Eso es una ley básica de economía. ¿Le y que- beneficia a Estados Unidos económicamente una guerra? Bueno, Como es. es difícil vaticinar el resultado. Históricamente, Estados Unidos ha librado guerras en muchísimas regiones por temas económicos, básicamente. Y hay personas que pueden coincidir en que en algún tipo de conflicto ellos se beneficiaron o en otros no. El más célebre fue el conflicto de Vietnam, que se entiende que fue un fracaso total. Total. Pero, por ejemplo, los conflictos de Irak y Kuwait, todo lo que ellos intervinieron, sí se entiende que ellos lograron muchísimos beneficios, sí, ellos garantizando ciertos suministros y control sobre las ga- autoridades. como decimos aquí, coronaron de manera máxima en ellos. Así es. Esa es la forma maquiavélica en la que se le saca provecho a ese tipo de situaciones. Pero una pregunta, ¿qué tipo de fricción? Porque estamos hablando de que en el mundo ha imperado la paz, aunque hemos tenido en momentum guerras que han eliminado esa era de la paz. Pero ¿qué tipo de fricciones pueden traer? Porque todos los países tienen ciertas negociaciones. Por ejemplo, aquí en República Dominicana sucedía la situación de que teníamos muy buenas relaciones con un Chávez, por ejemplo, en el gobierno de Lionel y en los gobiernos de Hipólito hubo
cierta fricción y hasta bloqueo del suministro del petróleo. ¿De qué manera estas situaciones traen otras situaciones adversas en países que colaboran y que tienen buenas relaciones con Rusia o otros con Ucrania? Bueno, ya en el caso de los países en Europa, como les dije, ya todo el tema de logística y distribución y escasez y productos, cómo eso va a tener una dinámica. Para el caso de nosotros, que somos un país, prácticamente todo lo importamos, todo lo que tenemos muy poca producción local, limitada a temas agrícolas nada más, nos veremos muy afectados porque todo ese tema, cosas que se importan, van a aumentar de precio fuera de aquí y eso va a repercutir aquí. Va a haber más dificultad para el transporte y el envío de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya van a haber muchísimas unidades de logísticas, de todo lo que sería infraestructura logística de barcos que se van a utilizar para enviar recursos o mover Claro. recursos hacia esas zonas, que son las que van a traer todo y lamentablemente eso va a inflar los precios. O sea, si veníamos sufriendo de una inflación por la escasez y la dificultad de las cosas llegar aquí durante la pandemia, ahora nos enfrentamos a una todavía más grande. O sea, esta se monta arriba de la que veníamos Wow, en sí. la pandemia. Sí, porque no nos hemos recuperado. O sea, no se ha recuperado. y esto trae una situación Oye, es otra más cosa, compleja. sí. Te pregunto, porque aquí esto es básicamente política con calle. Sí, ¿Quiénes son aquí cuáles son los bandos aquí? O sea, por lo menos los principales protagonistas. ¿Quiénes vaquean a Rusia? Obviamente yo sé que China está como sí. que, porque China lo que está buscando es un pretexto de que este peo se forme para ellos atacar Taiwán. Claro, claro. Sí, obviamente ellos tienen ese conflicto, esa espinita la tienen desde hace tiempo, como que sí, eso es algo que ellos jodiendo tienen un fundidito. pendiente. Es Buscando un un juego de momento para ajedrez. ejecutarlo. Es un juego de ajedrez que tiene años Sí, gestándose. básicamente, mira, los bandos son muy simples. Tenemos a Rusia, que está tratando de, vamos a decir, controlar esos territorios, anexionárselo, no se sabe cómo termine la película. Ya después lo que tenemos es a Ucrania tratando de defender esos territorios que legalmente le pertenecen a ellos. Pero ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces lo que es la OTAN y esos bloques de países del Atlántico Norte, que incluye Estados Unidos, Canadá, Reino Sí. Unido, toda Europa, que básicamente lo que van a ir a decir, mira, yo no te puedo aceptar que tú vengas y te cojas ese espacio, porque sí, porque entonces si no, va a seguir la escalada. O sea, mira, se cogieron Crimea en el 2014, bueno, pues ya ahora se van a coger otro pedazo. Entonces, si lo dejas, ¿qué pasa? Entonces, Fácilmente van a querer por ahí es que adueñarse voy, del bueno, mundo. por ahí es que voy yo. bueno, así inició vaquean a Rusia? el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es que voy, por Cuando ahí es que Hitler voy. en el Tercer Reich, él decidió expandir Alemania. Y no Que solo era- eso, que era- Ucrania jugó un rol bien importante en el primer ataque de Adolfo Hitler, ayudado por Rusia para Claro, obtener a Polonia. en el inicio de la Segunda Guerra Y Mundial, después vino Hitler y lo Hitler fundió hizo con los rusos. así es, en el inicio de la Guerra Mundial, Hitler hizo un tratado de paz con Stalin. Sí, Y ellos se acordaron no atacarse mutuamente. Y Hitler, en cambio, le prometió que toda su expansión iba a ser hacia el este, a lo que la Federación Soviética accedió. porque ellos lo que querían era, o sea, Hitler lo primero que atacó fue por ahí, rompió por Polonia. Hasta Sí. que entonces entró por Ucrania y cogió a los rusos y se les viró a los rusos y los odió. Y por eso los rusos empezaron a atacarlo en regreso. Así es. Porque fue Sí. que él le violó ese tratado de paz a los rusos. O sea, porque entonces, claramente había una intención de apropiarse de todo. Lo que pasa que en el momento preciso era importante que hubiera una paz hasta que él pudiera sentir que tenía la fuerza para dominar. ok, con Rusia de frente, China vaquea a Rusia. ¿Quién más vaquea a Rusia? ¿Quiénes son aquí los? Bueno, hay otras repúblicas que sí son pro Rusia, como Bielorrusia y creo que Kazajistán, otra que está al sur de Rusia, ahora no recuerdo el nombre. Esos son aldeas. Ajá. Son aldeas en un sentido, pero vamos a decir que los oligarcas de esos pueden ser puntos estratégicos que puedan utilizar y den ventaja. Nunca se puede menospreciar un exacto. espacio. Tienen un uso porque le permite a ellos tener una plataforma en esos lugares. ¿En qué sentido? Una plataforma para cualquier tema logístico, abastecimiento, recursos.
guardar recursos, lo que dicen un caché. Entonces, no son menos importantes en el sentido del conflicto porque, como te digo, el conflicto ahora mismo es totalmente desigual. Y que en un momento puede darle una ventaja porque también se puede utilizar el elemento sorpresa porque hay una situación que hay que entender. La guerra, parte de la estrategia más fuerte de la guerra es tratar de llevar al contrario al extremo, que sus recursos se agoten. Claro. Entonces, Desgastarlo. cuando tienen puntos específicos que tal vez juegan un elemento tibio, tú entiendes que se supone que no son aliados, pero que tampoco están en contra, o sea que simplemente son, entre comillas, neutrales, pero que apoyan por debajo, vamos a suponer, a Ucrania, le daría cierta ventaja. Sí, así es. O sea, Ujú. todo lo que es el apoyo logístico y de suministros que van a recibir ambos mandos y de quién lo puedan recibir, algo totalmente importante. La primera tarea o parte de la guerra es el sabotaje a todo lo que sea las cadenas de Sí, suministros. Claro, claro. sí. Volviendo, por Todo lo ejemplo, a la que- Segunda Guerra Mundial, algo que vivió República Dominicana mucho era el hundimiento de barcos de suministros Sí, por los sí. U-boats, que eran esos pequeños submarinos alemanes que andaban en todo el Atlántico y ellos andaban derribando todo barco que se encuentre y será de suministros mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso crea una disrupción. Y si tú no puedes llevar lo que tú necesitas al frente de batalla, pues el frente de batalla se cae. Que Claro de que ahí se sí. desprende la historia sobre el navío que en un momento Trujillo quiso Sí, que fue que era de Trujillo sí, y sí, que fue hundido por un U-boat y después fue la célebre declaración de guerra sí, de Trujillo y la gente sí, relajaba No, que le Hitler declaró dijo, la pero guerra a que le Hitler. mostraron que le mostraron el mapa, pero eso es un puntico en el mapa, sí, con el sí, dedo yo lo tapo. sí, así mismo, así Bueno, Podemos mismo. considerar a Vladimir Putin un pichón de Adolfo Hitler. bueno, ahora mismo él está en una actuación que lo pone en ese papel. La actuación del actual lo pone en ese papel. Y mira, y más allá que la actuación actual, sino todo el entorno de él. Mira, Putin viene de tomar la presidencia cuando este señor, Nikita Khrushchev, creo que era, que se renunció al cargo, él era vicepresidente. Y luego de eso, él empezó a establecer un nuevo sistema de orden y crear oligarcas. Él creó muchísimos oligarcas multimillonarios que son dueños de corporaciones que monopolizan toda un área entera, ya sea de comunicación, ya sea de energía, gas, por ejemplo, Gazprom, que es la empresa de gas de Rusia. Y estos oligarcas son fieles a él, o bueno, o él lo obliga a ser fiel a él de alguna forma. Sí. Y bajo esto él mantiene un control económico de toda la Federación Rusa. O sea, todo el aspecto económico él lo tiene centralizado a él. Igual de cualquier técnica de cualquier dictador o No, no, cualquier oligarca. y las posturas hacia las minorías. Claro, Recuerden que muy Putin lesivo de los derechos humanos. demasiado, o sea, y eso evidencia una percepción de una raza mayor, que fue lo que motivó a un Adolfo Hitler a tener este tipo de comportamiento. Sí, fue parte Oigan, del discurso de Adolfo Hitler y igual también todo lo que orienta. Fíjate que los rusos hacen mucho énfasis en la noticia de que la población ruso parlante, la población ruso parlante. O sea, no hay otras poblaciones, ellos son los únicos. Ok, pueden ser la mayoría, pero no hay más nadie. Esa es la Sí, única pero razón. eso lo contempla como que como que esa es la excusa, esa es la excusa. no, y que son una Son algo prioridad. súper importante, súper Sí, importante, Sí. sí, sí, así es. prioridad. Estados Unidos, bueno, vamos a empezar. ¿Está preparado? O sea, yo no quisiera faltarle respeto, yo tengo tanto coraje. O sea, yo como obviamente ciudadano aquí en los Estados Unidos, bueno, yo nací y me crié aquí en este país. Siento una indignación tan y tan grande, tan bajo, inclusive con los recientes sucesos, como salimos de Afganistán, todo esto, o sea, esto es una vergüenza, esto no tiene ni pie ni cabeza aquí. ¿Está preparado el casco de viejo para honestamente enfrentar
el temple de un tipo, digo, a nivel de ejército, obviamente sabemos que, pero es que tú nunca sabes. Bueno, lo que pasa es que Tú nunca puedes subestimar a nadie, como dijo Alex. O sea, es que aunque el ejército sea capaz, deben haber políticos o líderes que tomen decisiones. Claro. Y esas decisiones deben ser tomadas en momentos oportunos. Entonces, quizás tú tomas la decisión, pero lo tomas tarde. Y cómo también tú accionas. Entonces, mira el caso de Afganistán. Eso fue una puesta en ridículo muy, muy deshonroso. O sea, fue algo totalmente deshonroso. E incluso, no solamente la puesta en ridículo, sino que millones de dólares en armamento y equipamiento pagado por los contribuyentes de Estados Unidos fue dejado ahí y fue tomado como que tú dejaste una bolsa de dulces. Mano, yo sé que eso es bien importante, pero tú sabes a mí de verdad lo más que me dolió. Dejar mis perros K9 allí tirados. Sí, es fuerte. O sea, a mí me importa un diablo un helicóptero. Sé que eso lo pueden utilizar en mi contra. Pero, o sea, o por lo menos en contra del ejército de los Estados Unidos. Pero seres vivos. Vidas norteamericanas perdidas. Sí, pero coño, dejarle los perros K9 allí, o sea, nuestros perros. No, y también los que nos dan ese servicio. También muchísimas personas que eran de origen afgano que sirvieron como soporte y ayuda a esa misión, vamos a decir que militar, diplomática que estuvo ahí, que fueron dejados atrás. Y bueno, yo creo que dejarlos atrás equivale a una sentencia de tortura y muerte. Muchos. Para ellos son traicioneros, son yo no sé, traidores de la patria. Yo por lo menos yo soy bien defensor de los animales y de las mascotas. Yo en eso, a mí me tocan un perro y yo creo que yo no sé lo que pueda pasar. Es como si me tocaran un hijo. Pero, o sea, aquí en los Estados Unidos nosotros, por lo menos, a nivel de lo que son los perros, para que sepan, los perros que utiliza la policía, incluso los perros militares aquí en los Estados Unidos, cobran un cheque. Ese cheque se le da al civil, obviamente el guardia con el cual está destacado para la alimentación, la manutención. El perro tiene retiro. Y si tú matas un perro de la policía, un perro militar, es como un asesinato, un oficial de la policía. Porque lo es. Porque sirve. Tiene su placa. Exacto. Es un servidor. Claro. O sea, por eso es que yo, pero entonces, Juan, esto hubiera pasado si honestamente, vamos a ser sinceros, si el agente naranja, como le digo yo. El caco de muñeca. El agente naranja hubiera estado, hubiera pasado esto. Bueno, es difícil, pero no creo, realmente, muy pocas personas he visto que coincidan que pueda pasar igual. Realmente, Donald Trump era una persona más severa en sus posturas y en sus decisiones. Y básicamente el presidente actual de Estados Unidos es una persona que se ve como muy pasivo. Es un monito. Muestra debilidad, hay que decirlo. Muestra una debilidad. Donald Trump tiene, y lo conversamos. Ese viejo no puede ni aguantar ni el orín. Donald Trump, Low Q y yo, Miguel, estábamos conversando esta mañana, y yo le explicaba, mira, hay muchas cosas con las que yo no comulgo de Donald Trump. No, igual yo. Pero Donald Trump tiene un elemento que es lo que potencia a los radicales, porque él es una persona radical. Donald Trump no tiene miedo y Donald Trump está dispuesto a medir pulso hasta con el que tiene posibilidad de ganarle. No, es que mira, es muy sencillo. Mira, Donald Trump por lo menos entiende el papel que tiene su país y las capacidades que tiene. Y el patriotismo, la nacionalidad, eso. Y su nacionalidad. Mucho. Porque sí, fíjate bien que Donald Trump fue el primero que dijo, mira, ya tenemos que salir de Afganistán porque cuando yo veo el cheque de lo que estamos gastando, es una... Claro. Pero esa no era la forma. Pero él no se hubiera ido así. No. Igual este tema, claro, por ejemplo, yo no voté por él. Mira, por ejemplo, elecciones yo lo voy a hacer ya eso debió ser escalado, eso debió ser escalado y debió ser un proceso estudiado para asistir, porque hay una cosa que hay que entender. Muy poca gente sabe que un Albert Einstein
fue prácticamente secuestrado y tuvo una nacionalidad estadounidense, ¿verdad? Porque Sí. los Estados Unidos siempre a las personas que les ha servido, le ha premiado. Exacto. Entonces, esas personas que nos sirvieron a nosotros no solamente como soporte, sino nos dieron ventaja en un espacio que no conocíamos, un espacio que prácticamente nosotros, cuando digo nosotros, digo América, porque los Estados Unidos Exacto. representa América. Eh, y nos sirve a nosotros como un escudo, porque a nosotros no nos invaden es por los Estados Unidos, hay que estar claro, ¿eh? Es correcto. Entonces, esa ventaja que nos dieron esos ciudadanos, cónchole, de alguna manera yo creo que el perfil psicológico y el accionar de un Donald Trump, yo creo que le hubiese buscado la manera que la mayor cantidad de esas personas pudieran obtener, aunque sea la salida de ese lugar para que no estuvieran tan expuestos a todo a lo que no se ha ventilado, pero uno sabe que ocurrió. Claro, no, y que existen medios, o sea, tú puedes, o sea, si tú eres una persona perseguido políticamente, existen los medios diplomáticos en la ley de inmigración de Claro, Estados Unidos para tú solicitar asilo. Y muchos lo claro. hicieron de manera urgente, algunos no pudieron, no lo lograron. Hay personas que fueron capturados en Afganistán porque eran Sí, claramente personas que ayudaban a los norteamericanos y los talibanes tenían una sentencia de muerte para él, tú eres un traidor. claro, claro. Entonces esta gente también se acercan, obviamente, básicamente para el 27 de febrero. Rusia escenifica un notable acercamiento con la gente en Rusia. Creo que tuvieron también, vi por ahí acercamientos en Venezuela y creo que también en Nicaragua. Los ¿Cuán cierto hay gobiernos, eso? Y eso, cómo ellos están tratando de meter la misma presión quizás que tiene Estados Unidos con la OTAN en la región de ellos, tratar de ganar entonces y tener como que de aliados ciertas personas dentro de entonces la región nuestra. Bueno, básicamente es un juego de información e influencia. Ellos saben que ellos se van a ver como el malo de la película y que los medios estadounidenses van a hacer mucho empeño en mostrar la cara negativa de ellos. Ahora ellos tienen que jugar el juego o de la desinformación o de también manejar sus influencias para ellos mostrar la buena cara de ellos y mostrar la parte mala del sí, conflicto. porque la Y parte mediática juega un papel muy fundamental, porque de alguna manera también se juega con la información. así es. Mira, por ejemplo, un caso, durante la guerra de Vietnam, todo lo que fue el movimiento hippie de repudio hacia la invasión de Estados Unidos en Sí, sí, Vietnam, eso fue una lección aprendida. O sea, ese tema, mediáticamente, Estados Unidos quedó de capa caída y la milicia claro, estadounidense y todo lo que era el sentimiento de patriotismo estadounidense quedó bastante herido luego de esa guerra De de hecho, Vietnam. Entonces, ya ellos vienen ahora, dicen, bueno, ahora ya jugamos el juego de la información. Ya ahora tú vas a ver las cadenas de noticias dándote información que se contradice. Desde aquí va a ser muy difícil saber realmente cosas que realmente está pasando allá. Te lo digo bueno, porque y Rusia tiene Putin tiene una ventaja en ese sentido, porque los caudillos siempre juegan con de estrategias. Las informaciones las manejan de una manera que les da ventaja. Entonces yo así creo es. que ahora va a haber una guerra de informaciones sí, que van a suscitar a muchas personas que van a creer una cosa siendo otra. Así es. Y de igual forma, ellos van a mover todas sus influencias políticas en países cercanos a Estados Unidos. ¿Para qué? Para empezar a torpedear esa información o guerra de información que va a haber para tratar de manejarla en su favor. Bueno, ya difícil saber quién tendría o ganaría. Lo más probable es que aquí, nosotros tan cerca de Estados Unidos, recibimos más información directamente de Estados Unidos que de Rusia. Pero van a haber otras regiones en Europa, en el este de Europa, que quizá van a estar abarrotados del contenido, de la información que le va a servir los medios a favor de Rusia y van a tener una idea totalmente diferente del conflicto a la que nosotros tenemos acá. el chiste es que mucha de la gente, obviamente, cuando Estados Unidos entra a un territorio,
y esta es la realidad, e invade, eres el ente invasor, quieres ser el guardia del mundo, te cantas así, te cantas así. Entonces, cuando otro invade, porque eso lo vi ayer en Twitter. Sí. Mucha gente, entonces, sobre todo mis panitas, los de la izquierda atrofia, pegan como que a reculear. Mire, una invasión es una invasión. Donde quiera. Norteamericana Sí. o rusa. Hay un trasfondo sobre con café a eso. Escúcheme, porque quieren entonces justificar, porque hay que ser claros. Aquí creo que los tres somos, en cierto sentido, defensores de la democracia. Total. Y el izquierdismo claramente justifica el fin y valida los medios. Ellos son así. O sea, entonces, ¿de qué manera esta invasión de Rusia es positiva? No hay forma de nosotros justificar eso. No hay nada. Mira, realmente todas las razones son de básicamente el juego de poder. El juego de poder, de yo mantener mi dominancia en un área, de yo asegurar recursos para mí o tener garantías económicas de ciertas cosas. O sea, esto es totalmente orientado a eso. Ahora, volviendo a lo que decía Loque, de cuando se habla de Estados Unidos como un ente invasor, hay un trasfondo. Mira, tú te puedes poner a analizar, y en el Pacífico hay atolones que están en un lugar rectóndolo. Un atolón es como una pequeña islita, donde pueden haber una base estadounidense. ¿Y qué tú dirás? Bueno, ¿qué uso tiene? ¿Por qué los Estados Unidos gastan dinero poniendo una base ahí en el medio del Pacífico, pagando personal, enviando recursos? Bueno, mira, hay algo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial que se logró gracias a toda esa influencia, y es tener un comercio internacional seguro, la seguridad del comercio internacional, la seguridad de que un barco puede salir de un puerto en China y navegar tranquilamente hasta llegar a un puerto en California, un ejemplo. Claro. Todo eso lo brinda la seguridad de que usted ese sabe. Es el comercio interestatal. Claro. Eso. Entonces, todo eso lo brinda la seguridad que tiene usted de que esos artículos van a llegar porque nadie lo va a torpedear. Y también del que pueda planificar que lo va a torpedear, sabe que va a haber una fuerza que lo va a reprimir. Y eso lo hace la milicia de Estados Unidos. Una pregunta, y disculpen. ¿De qué manera? Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico que debería crear soluciones definitivas e innovadoras. Nosotros históricamente hemos tenido acuerdos, se han roto paradigmas muchísimas veces. ¿De qué manera uno puede propiciar que se blinden las situaciones para que este tipo de cosas no se repitan? Porque yo lo que veo es que simplemente en un momento se deja de invadir, se deja de apropiar, pero cada cierto tiempo siempre estalla un país más grande, una potencia, y usa el poder. O sea, yo creo que debe haber alguna negociación, algo, porque estamos viviendo en una aldea global. Ya el mundo no es tan dividido como antes, ni hay tanta falta de información. Estamos interconectados ya, el mundo es uno. Claro. Solamente con el internet ya estamos interconectados todos. Lo que estaba pasando allá ya yo lo veía, lo que dijo el de España esta mañana ya yo me indignaba cuando yo veía la situación de Venezuela, como en República Dominicana se tomaba una postura muy tibia por el beneficio del petróleo. O sea, es increíble cómo la gente deja de ser más importante. O sea, las situaciones que estaban viviendo los seres humanos en Venezuela eran menos importantes que el negocio que tenía República Dominicana con Venezuela en términos del petróleo. O sea, ¿de qué manera se podría propiciar una situación, un acuerdo mundial que blindara este tipo de situaciones? Bueno, es bien complejo. Realmente las razones por las que se dan estos conflictos es porque al final de todo, lo único que a ti te puede detener de tú, vamos a decir, qué puede influenciar a Putin para él decir no hacerlo?
bueno, sanciones económicas que afecten a su gente, a su país, o la garantía de que va a haber una fuerza externa que te va a aniquilar. Entonces, por eso existen bloques como la OTAN, que son bloques de países que la idea es decir, mira, nosotros como conjunto somos una fuerza tan grande que tú no te atreves a hacer ciertas cosas. Y supuestamente apoyado por las regulaciones de la ONU, en las leyes, pero que igual todas sirven dependiendo al actor que esté. Porque si a eso vamos, Rusia es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Y al final... él en realidad lo que le teme es obviamente que cojan a Ucrania y le metan y le den armamento y lo armen, entre a la OTAN y ya tú sabes que en menos en un par de minutos los vuelen en canto y tengan un ataque entonces. Y no, y ellos lo plantearon, él lo planteó abiertamente. Él lo planteó abiertamente. Ellos lo plantearon abiertamente. Ellos dijeron que ellos no iban a aceptar que Ucrania se una a la OTAN. Y al eso no tener un rechazo, o sea, no detenerse, si eso va, bueno, pues entonces él ha escenificado toda esta situación que bueno, con esta república. Yo lo que digo es que hay rayas que cuando se pasan deben darse ejemplos. Yo creo que está bien la soberanía. Yo creo que un país no debe meterse en cómo funciona un país. Esa es una de las limitantes que tiene la justicia que debería tener un mundo. Tenemos una China que tiene su sistema, tenemos a Venezuela que tiene su sistema, la misma Rusia tiene su sistema, pero al fin y al cabo creo que se está extrapolando la manera en la que se gobierna de manera a discreción y solamente para algunos en Rusia, y eso está afectando el mundo y creo que no es justo. Como siempre decimos, el pez grande se come al pez pequeño. Exacto. Y esta gente, honestamente, si ellos llevan desde el 2014 durmiendo ahí con el enemigo, sabiéndolo, y la OTAN sabiéndolo, y están reculeando para atrás, yo dudo que hoy pueden bajar con todas las sanciones económicas habidas y por haber. Sí, eso a Rusia no le importa. No, realmente. O sea, y que debe haber complicidad. Ellos atacaron, que era lo que se temía. No sé para qué van a seguirle dando tanta larga al asunto. Es que eso ahí debe haber la realidad es que ya esas dos áreas o zonas geográficas están ya ocupadas por el ejército ruso. O sea, ya eso no tiene un para atrás, y ellos están ahí. Ya lo que puede suceder es destrucción en esas zonas. Simplemente lo que va a pasar. Qué triste. Destrucción. Y al final los civiles quedan desplazados, la gente se tiene que ir a otro lugar. Y nada, después nadie va a poner todo el dinero que haya que poner en reconstruir todos esos lugares. O sea, algo ciertamente muy difícil. ¿Qué creen ustedes, amigos? Opinen, comenten, déjennos saber. Gracias a nuestro hermano, a Miguel Ángel Báez, quien vamos a ver si le abrimos un espacio semanalmente, por lo menos para discutir un poquito de estos temas, sobre lo que es, somos urbanos, somos raperos, como decía B Queen, pero no delincuentes, un poquito de calle, con un poquito de política y de economía y demás, siempre es bueno saberlo. Así que comenta, ¿qué tú crees? Regálanos el like, comparte, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. De parte de Alex Taylor, Miguel Ángel Báez y este es tu servidor Low Q. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Bonito día a todos.